Si querés realmente invertir, no es en plazo fijo. Ya sabemos que los grandes rendimientos se consiguen invirtiendo en renta variable a largo plazo, entonces yo te diría de a poco que son dos instrumentos completamente distintos y una cosa importante. En finanzas en general no es todo o nada. No es hago plazo fijo o un fondo común de inversión. En realidad, probablemente, con algunos pesos puedas hacer un plazo fijo y con otra parte del dinero que te sobra, ponerla en un fondo común de inversión. En general, las buenas decisiones no son a todo o nada, sino proporcionales, diversificando entre distintos instrumentos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Juntala. En este episodio y en los que vienen, vamos a poner el foco en aprender. Si hay algo que sobra estos días en la economía argentina son sobresaltos y nosotros, como venimos hablando desde el principio de año, no nos podemos perder. Tenemos que mantener la calma. Entonces me parece bueno aprovechar estos días para seguir aprendiendo y construir nuestro futuro. No desesperarnos con cada noticia que aparece, más allá de que en el capítulo de hoy vamos a hacer un repaso de las cosas más importantes que pasaron esta última semana. Pero en realidad, hoy les traigo una guía completa para aprender a elegir fondos comunes de inversión. Vamos a ver qué son los fondos comunes de inversión, cómo funcionan, qué tipos hay, pero además vamos a ver en la práctica, cuando te sentás a elegir uno, qué tenés que hacer para llegar al fondo correcto para vos. Así que la idea es simple del capítulo de hoy, que entiendas bien las reglas del juego para poder jugar mejor. Ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. Como siempre, arrancamos el episodio viendo la agenda. Primero vamos a hacer un repasito rápido de algunos datos económicos importantes que se conocieron en la última semana y sí o sí los tienen que saber. Pero después ya nos vamos a meter de lleno en los fondos comunes de inversión. Vamos a ver primero qué es un fondo común de inversión, vamos a repasar la clasificación, los tipos de fondos que hay, cómo se hace para elegir bien un fondo común de inversión, algunos ejemplos prácticos y después, como siempre, algunas preguntas de ustedes que si no hicieron, igual nos pueden dejar acá abajo en comentarios y una vez que publicamos el episodio vamos a estar respondiéndolas con el equipo. Algunos datos importantes que se conocieron la última semana sobre la economía y deberías saberlos. Primero salió la inflación de septiembre. Qué tarde, ¿no? Ya estamos casi a mediados de noviembre y dio 2,1%. Claro, el gobierno venía trabajando todo el año para que este sea uno de los mejores datos, pero en realidad fue el dato de inflación más elevado desde abril, una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al dato de agosto, que había dado 1,9%. ¿Qué cosas tenemos que saber nosotros que siempre intentamos mirar un panorama amplio? Bueno, lo que hay que mirar del dato de inflación es que en el último año, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, fue de 31,8%. Y eso si lo comparamos contra el dólar MEP avanzó 23%, así que entre inflación y dólar MEP viene ganando la carrera la inflación, y el plazo fijo tradicional rindió levemente por encima de la inflación, según en qué banco hayas hecho plazo fijo tradicional, entre un 34 y un 35%. La tasa fue cambiando en los meses del último año. Así que entre plazo fijo, inflación y dólar, en los últimos 12 meses, esa carrera la viene ganando el plazo fijo tradicional, aunque ustedes ya saben que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. ¿Y qué más? Sí, ya que estamos hablando de esto, pasó esta última semana, aumentó fuerte la tasa de interés. Volvimos a ver muchos días a las tasas de interés, por ejemplo, de las cauciones arriba del 100%. Uno de esos días fue el miércoles, que además ese día Estados Unidos volvió a comprar pesos. Sí, vendió dólares y volvió a comprar pesos. Y no solo eso, sino que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, confirmó que tienen una cifra de 40.000 millones de dólares. Sí, casi el valor de todas las reservas brutas de la Argentina. Bueno, esa es la cifra que tienen para intervenir en la Argentina. 20.000 millones sería el swap y el resto podría ser para hacer distintos tipos de operaciones financieras. Una, intervenir en el mercado de cambios como lo están haciendo. Otra, por ejemplo, recompra de bonos. Así que el miércoles, Scott Bessent, claro, después de una trastabillada, podríamos decir, de Donald Trump, el martes el mercado argentino fue completamente bipolar porque después de la reunión que tuvo con Milei, dijo que si el presidente perdía las elecciones, Estados Unidos retiraba por completo el apoyo financiero de la Argentina. El mercado entró en pánico cuando escuchó eso.
aunque después, con una serie de declaraciones, volvió a la calma. Pero esto habla de la fragilidad del mercado argentino y con más razón de esto que venimos hablando en Juntala. Bueno, armar nuestras inversiones y nuestras carteras que estén blindadas de lo que pase en el mercado argentino con ciertos activos que son muy volátiles. Si sos conservador, tenés que salir de esos activos y es más, buscar inversiones en Latinoamérica, en China, en Estados Unidos, para correrse un poco del riesgo político argentino. Y para eso sirven mucho los fondos comunes de inversión, que ahora vamos a hablar del tema. Terminando el repaso, entonces, se confirmó la cifra total con la que va a intervenir Estados Unidos, salió el dato de inflación, subió fuerte la tasa de interés, y retomo este tema porque subió fuerte la tasa de interés de las cauciones, porque se está intensificando el apretón monetario. Hay menos pesos. Que Estados Unidos compre pesos es una de las cuestiones que explica este apretón monetario. El gobierno también, recordemos que viene sacando base monetaria y por lo tanto, primero se ven las cauciones, eso automáticamente lo vas a ver reflejado en tu billetera digital si entran. En este momento, mientras ven el capítulo, seguramente vean que aumentó la tasa de interés de los fondos comunes de inversión Money Market y también ya se vio reflejado en los plazos fijos tradicionales. Claro, además al gobierno le sirve que suba un poquito la tasa de interés para quedarse tranquilos y contener al dólar, más allá de que tienen a Estados Unidos interviniendo directamente en el mercado. La otra cara de la moneda, esto destruye a la actividad económica, sigue enfriando la actividad económica, así que obviamente es un tema muy preocupante para las pymes que suba tanto la tasa de interés. Ahora sí, habiendo hecho este repaso de algunas de las cuestiones más importantes de esta última semana en economía, metámonos de lleno a aprender qué es un fondo común de inversión y cómo elegir bien uno que te sirva. Un fondo común de inversión es como una bolsa. Una bolsa con un objetivo específico donde muchos inversores ponen su dinero y es administrado por alguien. Una definición un poco más formal puede ser que es un patrimonio colectivo formado con el dinero de muchos inversores y se administra de una manera profesional y obviamente bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores. Y si están invirtiendo en otros mercados, no sé, por ejemplo en Estados Unidos, también van a estar regulados. Cada inversor recibe cuotapartes que representan su participación en el fondo común de inversión y el valor de esas cuotapartes cambia todos los días según el rendimiento de las inversiones del fondo. Entonces, es una muy buena opción para principiantes en el mercado de capitales porque te está administrando tu dinero, tus inversiones, un profesional que está todos los días mirando los mercados y las inversiones y vos entonces podés descansar en ese profesional. Por ejemplo, descansás en la diversificación de parte de tu capital. Entonces, en lugar de vos ponerte a decidir qué bono comprar, qué acción comprar, que de todas formas lo podés hacer porque muchos inversores lo hacen con una parte de su capital y con otra parte la ponen en fondos comunes de inversión. Bueno, acá todos aportan dinero a un fondo común y ese fondo es gestionado por especialistas, que esa es la sociedad gerente del fondo. Y ellos deciden en qué invertir según, claro, el tipo de fondo común. Ahora hablemos de un tema clave. ¿Cuáles son los costos de un fondo común de inversión? Las comisiones para invertir en fondos comunes de inversión se dividen en dos grandes partes. Por un lado vas a tener la comisión de la administración, de la sociedad gerente. Esa comisión directamente se netea del rendimiento. ¿Qué quiere decir? Si vos invertís en un fondo común que rindió un 10% y la comisión es del 1%, vos directamente vas a ver un rendimiento del 9%. Esas comisiones las pueden encontrar antes de invertir en un fondo, bueno, en el broker, en la LIC que ustedes usen para invertir, ahí les van a figurar las comisiones de la sociedad gerente y ya saben, ese porcentaje que vean en general es anual y se netea directamente del rendimiento del fondo. La segunda comisión es la comisión de custodia, porque ustedes tienen que saber que una cosa es la sociedad gerente y otra cosa es la custodia de los activos. Esto es importante entenderlo. La sociedad gerente es la que va a gestionar, como dice la palabra, tu plata y las inversiones. Pero después la comisión de custodia es porque esos activos no quedan en el broker o en el banco. Esos activos, acciones, bonos, quedan, por ejemplo, en caja de valores. Y por eso también hay una comisión que es muy pequeña.
Por ejemplo, en los fondos que estuve viendo últimamente suele ser de 1,3% la comisión de la sociedad gerente y quizás de 0,16% la comisión, hablando en términos anuales, de la custodia. Pero es importante conocer la letra chica y también saber que es una forma también de proteger tu plata, tenerla en un fondo común de inversión antes que tenerla a la vista en el banco o en la cuenta de un broker. ¿Por qué te digo esto? Porque en realidad cuando vos pones plata en un broker, es como si le estuvieras dando un crédito a ese agente de liquidación y compensación. En cambio, si vos invertís esa plata en vez de tenerla a la vista, en realidad ese dinero tiene una capa más de resguardo porque los activos están custodiados y guardados en caja de valores. Así que esto es un datito, esa letra chica, que es importante conocerla. Ahora sí, metámonos de lleno, ya sabemos qué es un fondo común de inversión y ya sabemos bien cómo analizar las comisiones. En qué tipos de fondos comunes de inversión hay para que sepas bien cómo elegir el que más te sirva. Si lo queremos hacer sencillo, hay 3 grandes tipos de fondos comunes de inversión. Por un lado, los de renta fija, por otro lado, los fondos de renta variable y después los fondos de renta mixta. En el mundo, hay que aclarar cómo es en el mundo y cómo es en Argentina. En el mundo, los fondos de renta fija suelen ser fondos más conservadores, o sea, de riesgo más bajo que los fondos de renta variable. En Argentina vamos a ver que no es tan así. Obviamente los fondos de renta fija invierten en activos como bonos, como letras, como deuda corporativa, que son las obligaciones negociables. También los fondos de renta fija pueden invertir en plazos fijos, pueden invertir en cauciones. Entonces, son instrumentos de deuda, pueden ser instrumentos de deuda local o también instrumentos de deuda extranjero. Por ejemplo, en un fondo de renta fija podés invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que obviamente eso sí es de bajo riesgo. Pero en Argentina, claro, hay que tener en cuenta que siempre está latente el riesgo de default cuando hablamos de deuda, entonces no siempre son fondos conservadores los de renta fija. Hay que mirar un poquito más cómo es la composición. Y ahora vamos hacia ahí. Después están los fondos de renta variable, que son aquellos fondos que invierten en acciones, ya sea acciones locales como acciones extranjeras. Entonces pueden ser acciones, CDRs, ETF, todo eso es renta variable. La renta variable, como sabemos, vos la comprás y no conocés el flujo de fondos. En cambio, en la renta fija, que es lo que estábamos hablando recién, vos ya conocés la fecha de pago de los instrumentos. Bueno, en la renta variable no, vos te compras el pedacito de una empresa y puede pasar lo que sea. Entonces, este es un perfil mucho más agresivo, invertir en un fondo común de inversión de renta variable. Pero eso también se puede combinar con los horizontes temporales. Una persona conservadora que quiere invertir de acá a 10 años, bueno, ahí sí quizás puede mirar un fondo de renta variable. Pero para poner plata que vayas a usar dentro de los próximos 2 años, no es recomendable un fondo común de inversión de renta variable. Y en el medio están los fondos de renta mixta. Estos fondos son muy interesantes porque combinan activos de renta fija como activos de renta variable. Y además, en los fondos mixtos se abre un mundo de posibilidades. Por ejemplo, hay fondos especializados. Si vos querés invertir en salud, si vos querés invertir en sustentabilidad, si vos querés invertir en agro, bueno, hay fondos que con distintos instrumentos, por ejemplo, obligaciones negociables, pero a la vez también CDRs, acciones, y esos son fondos de renta mixta especializados. Este es el panorama tradicional para que tengas una primera visión de los fondos. Pero también hay una segunda clasificación. Hay fondos en T0, en T+1 y en T+2. ¿Qué quiere decir? Esta es la liquidez de los fondos comunes de inversión y también lo tenés que saber. Los fondos en T0 son fondos donde vos tenés liquidez inmediata, o sea, todo el tiempo podés acceder a tu plata, aunque tu plata está generando un rendimiento. ¿Cuál es el típico fondo ejemplo? Son los fondos comunes de inversión Money Market. Este es el instrumento que está detrás de todas las cuentas remuneradas en la Argentina. Estos son fondos que, como decíamos, tienen liquidez inmediata y por lo tanto no pueden invertir en cualquier activo. Invierten en plazos fijos, en letras, en cauciones, entonces el riesgo es muy bajo. Vos ahí, ¿qué te asegurás? Te asegurás tener todo el tiempo acceso a tu dinero, pero también el rendimiento esperado es mucho más bajo que si invertís en un fondo ya en T+1. ¿Qué quiere decir T+1? Bueno, que tenés indisponibilidad de tu dinero por 24 horas. Y después está T+2, más 2 días,
quiere decir que vos tenés indisponibilidad de tu dinero por 48 horas. En general, cuanto más se alarga el plazo, mayor puede ser el retorno potencial de ese fondo común de inversión. Entonces, dentro de cada una de estas tres familias tenemos subcategorías. Ya vimos, dentro de los de renta fija, los fondos money market, que son los más famosos, que son fondos de corto plazo para estacionar la plata transitoria que tengas en tu casa, en tu emprendimiento. En el mientras tanto, la mejor decisión es ponerla en un money market. Después vienen los fondos de renta fija a corto plazo, que acá estos fondos ya invierten en instrumentos un poquito más a largo plazo. Pueden tener letras, pueden tener obligaciones negociables, por ejemplo, que los money market no tienen. Entonces, sirven también para los pesos a corto y a mediano plazo cuando querés tener un poquito más de rendimiento que en el money market. Siempre teniendo en cuenta que los bonos soberanos en el mundo son un instrumento conservador y de bajo riesgo, pero en Argentina pueden tener mucha volatilidad. En tercer lugar vienen los fondos de renta fija ya en dólares. Entonces vos, por ejemplo, querés invertir en renta fija, pero en dólares, bueno, acá tenés una familia de fondos y acá es muy importante que veas la composición, porque hay fondos que, por ejemplo, tienen 10% de su composición en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que sabemos que es uno de los instrumentos de menor riesgo en el mundo, pero hay otros fondos de renta fija en dólares que tienen el 20% de su composición en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, si vos querés invertir en este instrumento, pero no querés directamente ir a comprar un bono del Tesoro de Estados Unidos, este tipo de fondos te pueden servir. Después también en la economía argentina hay fondos de renta fija SER. ¿Qué quiere decir? Que invierten en instrumentos atados a la inflación. Entonces, si vos decís, che, yo quiero cubrirme de la inflación, ¿cómo hago? ¿Qué instrumentos tengo que ir a buscar? Bueno, si no tenés ganas de ir a buscar un instrumento específico, podés buscar un fondo de renta fija SER, que es un fondo atado por inflación. Y si estás viendo este episodio y no sos de la Argentina, esto mismo ocurre en otros mercados. Si querés invertir en España, que me escriben muchos argentinos que viven en España, o querés invertir en Estados Unidos, en Australia, en cualquier lugar del mundo, también tenés que ir buscando fondos de renta fija atados por inflación, que seguramente tengan otro nombre, no sea índice SER, pero lo buscan de esta manera y lo van a encontrar. Y después hay fondos de renta fija más de largo plazo, que son fondos ahí sí que invierten fuerte en bonos soberanos, en obligaciones negociables, pero que quizás te pagan dentro de 2 años. Entonces, ¿por qué entrarías a un fondo de este tipo? Bueno, porque si es de largo plazo, tu rendimiento potencial puede ser mayor, sí o sí va a ser mayor que en un money market, pero a la vez tenés que saber que si son bonos soberanos de la Argentina, va a tener volatilidad. Que tenga volatilidad quiere decir que te podés despertar y un día ver en rojo el fondo. Y si tiene renta fija a largo plazo del exterior, por ejemplo, invierte en Latinoamérica, en Brasil, en Estados Unidos, ahí la volatilidad va a ser baja. Ahora sí, pasemos a la segunda familia de fondos para ver las subcategorías que hay. Si nos vamos al otro extremo, a los fondos de renta variable que invierten en acciones, bueno, esto te puede solucionar un problema que es, en vez de elegir vos qué empresas vas a comprar, teniendo en cuenta que tenés que diversificar, que no invertir todo en el mismo sector, también es importante diversificar países, un fondo común de inversión te puede solucionar ese problema. Pero ya dijimos que, en general, si vas a poner plata en un fondo de renta variable, tiene que ser dinero que no vayas a utilizar por los próximos 2 o 3 años, por la volatilidad que implica la renta variable. Pero también acá sabemos que la plata, hacer crecer tu patrimonio, eso se logra invirtiendo en renta variable. Pueden ver el estudio científico que quieran. Bueno, el crecimiento del patrimonio grande se hace invirtiendo en renta variable. Entonces, uno tiene que empezar a desarrollar una lógica a largo plazo, aunque sea difícil en Argentina hablar de invertir de acá a 3 años. Entonces, van a encontrar primero fondos de renta variable que invierten en acciones argentinas, en BIMA. Ahí puede haber fondos que directamente diversifiquen o puede haber fondos especializados que inviertan en energía, que inviertan en minería, que inviertan en agro. Después hay fondos de renta variable, estos para mí son muy interesantes si ustedes ya viven y trabajan en la Argentina, que eso implica un riesgo grande, que invierten en Latinoamérica. Entonces ahí escapan un poco del riesgo de la Argentina, que en este contexto es importantísimo, escapas un poco del riesgo político. Y después también tienen fondos, por ejemplo, de pymes, que en Estados Unidos sería el equivalente fondos de startups, que ustedes saben que es mucho más riesgoso invertir en pymes o en startups versus empresas ya consolidadas, pero también el retorno potencial puede ser mucho mayor. Y ahora sí, vamos a los fondos comunes de inversión de renta mixta que combinan activos
Estos fondos en general suelen tener una gestión más activa, no hablamos todavía de esto, los fondos pueden tener una gestión activa o pasiva, quiere decir que todo el tiempo se vaya reordenando la cartera en la que invierte, por eso es importante cada tanto, si ustedes están invertidos en un fondo común de inversión, que vean la composición. Así que tenés fondos de renta mixta que invierten tanto en bonos como en acciones, y tenés algunos que son directamente especializados, fondos temáticos, que ahí sí pueden invertir en sustentabilidad, pueden invertir también en pymes, en infraestructura, en Latinoamérica, así que es importante conocerlos. Ahora, con toda esta información, ¿qué hacemos? Me tengo que sentar a elegir un fondo común de inversión, y cómo elegimos uno que me sirva. Ok, veamos un paso a paso para saber cómo elegir un fondo común de inversión. ¿Quieres invertir en un fondo común de inversión, pero no sabes cuál elegir? Como siempre, el paso número 1 es definir tu objetivo y tu horizonte temporal. Bueno, tu liquidez, el plazo, si quieres invertir dólares o si quieres invertir pesos, también tu perfil de riesgo. Che, yo no tengo ganas de levantarme un día y que el fondo esté en rojo, quiero que siempre esté en verde y para arriba. Yo me puedo bancar que esté en rojo porque total invierto a largo plazo. Esas son las primeras preguntas que te tenés que hacer. Segundo, habiendo respondido esas preguntas, vas a armar un universo. Por ejemplo, querés invertir dólares de acá a 2 años. O sea, querés sacarle un rendimiento a tus dólares. Es dinero que no vas a usar por los próximos 2 años. No lo necesitas ni para cambiar el auto, ni para irte de vacaciones. Ok, esa es una forma de responder estas preguntas. Entonces, ahí vas a filtrar entre los fondos comunes de inversión. Ya sabemos que vamos a poner, es una persona, dijimos, conservadora, la de nuestro ejemplo, quiere invertir dólares, por los próximos 2 años puede no tocar esos dólares, y nos faltaría ser más concretos con el objetivo de esta persona. Puede ser que sea para su jubilación, para su retiro, y en ese caso ahí puede invertir por los próximos 10 o 15 años. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, ahí vas a buscar todos los fondos comunes de inversión que existen, donde los podés mirar y comparar a distintas fuentes profesionales y confiables. Pueden encontrar todos los fondos que hay, por ejemplo, en la página de BIMA. Hay una página que es la Asociación de Fondos Comunes de Inversión, que es cafsi.org.ar, o sea, Asociación de Fondos Comunes de Inversión, y ahí pueden encontrar todos los fondos que hay. Y también obviamente los van a encontrar en las plataformas de las ALICs que existen. Ahí algunas publican solo sus propios fondos comunes de inversión y otras publican todos los fondos comunes de inversión que hay en el mercado. Que eso es importante para seleccionar, que vos puedas comparar todos los fondos comunes de inversión que hay en el mercado. Una vez que hayas entrado a alguna de estas páginas, si estás en la Argentina, entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, esta persona que quiere invertir dólares y no los va a tocar por los próximos 2 o 3 años y es perfil conservador, ya con todo esto armamos un universo de fondos comunes de inversión. Por ejemplo, en el filtro de alguna de estas páginas que les recomendé, ponen fondos de renta fija en dólares. Y ahí que ustedes ya tienen un universo, muchas veces el universo es más fácil armando descartando los fondos que nos sirven. Por ejemplo, no, yo en renta variable no quiero invertir mis dólares porque no me voy a bancar despertarme un día y que el fondo esté en rojo. Entonces ahí, por ejemplo, yo hice este ejercicio en uno de los brokers que te muestra todos los fondos comunes de inversión que hay en el mercado y te quedan unos 8 fondos comunes de inversión. ¿Cómo definís entonces en cuál invertís? Bueno, una de las cosas que recomiendo que hagan es mirar la evolución de la cuota parte del fondo común de inversión. Si la curva es suave o si tiene serruchos grandes, entonces ahí van a ver la volatilidad de la cuota parte. Y ahí se tienen que evaluar. Ustedes saben cuál es su perfil de inversión. Si hay subas y bajas bruscas, quiere decir que es un fondo volátil y probablemente haya activos ilíquidos detrás de ese fondo común de inversión. Acá en pantalla están viendo el ejemplo de la evolución de una cuota aparte que es bastante volátil. Después entonces de rankear los fondos, porque ya fuiste comparando la cuota aparte y algo muy importante, miraste la composición del fondo común de inversión. En cualquier ALIC donde ustedes quieran invertir en un fondo común de inversión, van a poder ver la composición, en qué invierte, porque no es lo mismo un fondo de renta fija en dólares que tiene el 20% de su tenencia en bonos del Tesoro de Estados Unidos que un fondo de renta variable en dólares que invierte todo en bonos de la Argentina. Obviamente el que invierte todo dentro de la Argentina es mucho más riesgoso y no estás diversificando tanto si vivís en la Argentina que un fondo que invierte el 20% en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, fundamental mirar la composición del fondo.
Y una vez que analizaste la composición de cada fondo, ahí seguramente tengas un universo ya más chico. De esos 8 fondos comunes de inversión te hayan quedado 4 fondos comunes de inversión. Ahí lo que puedes hacer es ver el rendimiento en el último año y en el último mes. Y ahí los rankeás a los fondos, a ver cuál rindió mejor, y se supone que estás comparando fondos que son muy similares. Entonces también puedes evaluar de esa forma cómo están administrados esos activos. Aunque rendimientos pasados no implican rendimientos futuros, esto te sirve como una señal. Y ahí entonces vas a tener un ranking. Ya llegamos a 4 fondos, ya sabes cuál rindió mejor en el último año, tenés una noción de cómo está administrado, y ahora sí, simplemente, esto ya no tiene mucho secreto, podés elegir uno de ellos, o también hay personas que eligen 2 o 3, y ahí haces una estrategia de proporción. Pones el 20% de tu dinero en uno, el 30% en otro fondo, y los vas evaluando. Ahora sí, lo que les voy a dejar es un mapa de decisión pequeño para que lo puedan usar a la hora de elegir un fondo común de inversión. Entonces, lo primero que tiene este mapa de decisión es el perfil de riesgo, después el horizonte temporal, la moneda es muy importante, y ahí sí el tipo de fondo recomendado. Entonces, leyendo un poco nuestro mapa de decisión, si tenés un perfil de riesgo conservador, querés invertir solo por los próximos 3 meses en pesos, bueno, ahí directamente tenés que buscar un fondo money market, o a lo sumo un fondo de renta fija en T+1, o sea que tengas bastante liquidez. En cambio, siguiendo nuestro mapa de decisión, si tenés un perfil moderado y quieres invertir en dólares, bueno, un tipo de fondo recomendado para vos es un fondo de renta fija en dólares que tenga bonos corporativos, que también tenga bonos de Latinoamérica, porque vos lo que querés hacer es preservar tu capital en dólares y obtener un rendimiento moderado, que puede ser un rendimiento del 5 o 6% anual en dólares, teniendo en cuenta que la inflación de Estados Unidos en el último año fue de 2,9. Le estás ganando tranquilo a la inflación de Estados Unidos y a la vez estás haciendo que tu capital de a poco crezca en dólares. Después, en cambio, si tenés un perfil agresivo y quieres invertir a 2 años o un poco más, ahí sí podés invertir tanto en dólares como en pesos en fondos de renta variable. Si invertís en fondos de renta variable locales, tenés que saber que es un riesgo importante, entonces hacelo a largo plazo, y ahí también va a depender de tu view sobre el país y de tu visión política. En cambio, sí que tenés un perfil agresivo, pero más global, y también tenés plata para invertir por más de 2 años, ahí podés buscar un fondo de acciones internacionales y escapás un poco del riesgo argentino. Veamos ahora algunos ejemplos concretos que les terminen de ayudar a tomar bien esta decisión. Resolvamos algunos casos juntos. Por ejemplo, persona con perfil moderado que quiere ganarle a la inflación, trabaja, vive en la Argentina sin riesgo excesivo. ¿En qué fondo puede invertir? Bueno, puede buscar un fondo común de inversión que tenga activos SER, o sea, activos que lo cubran de la inflación, activos dólar link, eso lo va a cubrir de la devaluación. Entonces, el objetivo en inversión de este tipo es proteger el poder adquisitivo. En cambio, a ver, hagamos otro caso. Una persona joven que tiene mucho por delante y tiene un perfil más agresivo. Es el momento de su vida, como es joven, menos de 40 años, es momento de arriesgar. O puedes tener un poquito más de 40 años, pero con una porción de tu capital tenés ganas de arriesgar. Bueno, ahí buscas exposición al crecimiento. Ahí sí, invertís en renta variable. Si querés bajar un poquito el riesgo, renta variable de Latinoamérica. O si querés invertir en la Argentina, en empresas de nuestro país, puedes buscar renta variable de la Argentina. Y ahora veamos algunos casos particulares directamente en Cocos. Entonces, por ejemplo, querés elegir un fondo común de inversión y entras a la plataforma de Cocos. Apliquemos toda la teoría que aprendimos en este episodio. Ahí vas a ver primero que te vas a encontrar con 2 grandes grupos de fondos comunes de inversión: fondos en pesos y fondos en dólares. Entonces, por ejemplo, está Cocos Dólares Plus, que es un fondo en dólares de riesgo medio. En cambio, si querés invertir tus dólares pero con riesgo más bajo, un fondo conservador, ahí tenés Cocos Ahorro en Dólares. Entonces, Cocos Ahorro en Dólares tiene instrumentos, está mucho más basado en renta fija y tiene un rendimiento estimado del 4% anual en dólares. Es un fondo con el que le ganas a la inflación de Estados Unidos y mantenés el poder de compra de tus dólares, vas ganando un poquito. En cambio, si vos querés invertirlos por un plazo mayor y querés sacarle mayor rendimiento, ahí sí se va a acomodar mejor
Cocos Dólares Plus, que tiene un rendimiento estimado mayor al 7% anual en dólares. Pero claro, ahí tenés un poquito más de exposición a renta variable. ¿Qué otros tipos de fondos tienen para hacer casos prácticos? Cocos Ahorro, que ese también es de riesgo bajo, que tiene un rendimiento estimado del 25% anual en pesos. Y por último, sí, hay un fondo bien de renta variable, que es Cocos Acciones, y ese sí ya es para un perfil moderado o agresivo. Fíjense entonces cómo aplicamos toda la teoría a los distintos fondos comunes de inversión que tiene Cocos. Y ahora sí, llegó el momento de contestar algunas preguntas de ustedes sobre fondos comunes de inversión, por eso agarro el celular. Y la primera es de Darío, que pregunta: no sé si comprar CDRs, ETF o invertir en un fondo común de inversión en dólares. Quiero hacer algo con mis dólares billetes, por más de un año no necesito la plata. Esa info nos da Darío. Bueno, acá tenés que ver, Darío, si vos creés que tenés la capacidad. Yo te diría, si sos un inversor intermedio o avanzado, está bien que directamente vayas a elegir CDRs o ETF. Lo que hacen muchos, esto es muy personal, es también replicar la estrategia de algún fondo común de inversión y van directamente y compran los activos. Eso pueden hacerlo tranquilamente. Y en cambio, si no querés perder tanto tiempo, no querés dedicarle tanto, querés que el fondo te lo administre otro, por eso depende de cuánto tiempo le quieras dedicar, ahí directamente puedes buscar un fondo común de inversión en dólares de renta variable. Ese sería el fondo que vos tenés que buscar por lo que nos estás preguntando. Y eso obviamente te va a cubrir y vas a escapar un poquito del riesgo argentino. Rubén nos dice: tengo un fondo común de inversión de renta fija que invierte en bonos argentinos y está en pérdida. ¿Debería rescatarlo la próxima semana? Bueno, muchas cosas. Como ya dijimos varias veces en este capítulo, la renta fija en Argentina es muy volátil, entonces, excepto que vos quieras tener esos instrumentos a finish, bueno, muchas veces van a ver que esos fondos cierran en rojo y sobre todo son muy volátiles a las noticias argentinas. Por ejemplo, el martes, con lo que dijo Trump en la Argentina, estos instrumentos cayeron un 6-7% en dólares en un solo día. Es una locura. En cambio, si invertís en renta fija en el exterior, no te va a pasar eso. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre si rescatás o no el dinero, lo ideal, si vos no estás apurado, es que no rescatar a la baja, darle un poco más de tiempo y cuando el fondo esté en verde, rescatar en ese momento. Pero bueno, obviamente también es muy personal de si necesitas o no el dinero, por eso antes de invertir en un fondo común de inversión, pregúntate el horizonte temporal. Acá David nos pregunta: consulta, no sé si hacer un fondo común de inversión o plazo fijo. Bueno, son dos instrumentos muy distintos. Primero, fondo común de inversión, ya vimos todas las opciones que tenés y es una forma de ahorrarte la gestión activa de tu cartera. El plazo fijo en realidad solo te va a servir a corto plazo para proteger el poder adquisitivo de tus pesos. O sea, en este contexto, que sabemos que hay un riesgo devaluatorio muy grande en Argentina, el plazo fijo te puede servir. Si vas a tener que hacer un gasto grande en pesos en los próximos 2 o 3 meses, el plazo fijo siempre te va a dar un rendimiento mayor a los fondos comunes de inversión money market, entonces ahí se justificaría que hagas un plazo fijo. Pero después, si querés realmente invertir, no es en plazo fijo. Ya sabemos que los grandes rendimientos se consiguen invirtiendo en renta variable a largo plazo, entonces yo te diría de a poco que son dos instrumentos completamente distintos. Y una cosa importante, en finanzas en general no es todo o nada. No es hago plazo fijo o un fondo común de inversión. En realidad, probablemente, con algunos pesos puedas hacer un plazo fijo y con otra parte del dinero que te sobra, ponerla en un fondo común de inversión. En general, las buenas decisiones no son a todo o nada, sino proporcionales, diversificando entre distintos instrumentos. Acá Sofía pregunta: ¿puedo perder plata con un fondo común de inversión? Bueno, depende en qué activos invierta el fondo común de inversión. Hay fondos que invierten en activos que bajan de precio, como bonos, como acciones, y hay fondos en realidad que invierten en activos de muy bajo riesgo, como son los money market, que en general, excepto que haya riesgo sistémico, no los vas a ver en rojo, porque si un fondo money market invierte en cauciones, en plazos fijos, tiene una parte de liquidez y una parte en letras, es muy poco probable que veas ese fondo en rojo. Última pregunta: ¿cómo sé en qué invierte un fondo? Bueno, eso lo puedes ver en el prospecto o en la ficha técnica. Lo vas a encontrar en cualquier broker, en cualquier web y si no también en la Comisión Nacional de Valores. Lo buscas y vas a ver en qué instrumentos invierte el fondo común de inversión. Eso es básico antes de que inviertas en un fondo, que sepas en dónde está poniendo la plata. Ahora sí, llegamos al final de un nuevo episodio. Habiendo repasado
todo lo que tenés que saber para empezar a invertir en fondos comunes de inversión. Espero que les haya sido útil. Si les quedó cualquier pregunta, la pueden dejar acá abajo en comentarios. Y también, si les gustó el capítulo, no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, de recomendárselo a alguien y también nos pueden dejar un comentario. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo, porque la plata se piensa.